El teléfono sonó 3 veces antes de que ella lo levantara. Era tarde, demasiado tarde para que alguien llamara. El reloj sobre la chimenea marcaba las 11:04 de la noche, y Dorothy Cal ya estaba a punto de apagar la lámpara del salón cuando el sonido la detuvo en seco. No era un timbre normal. Era agudo, intermitente, como si la línea estuviera viniendo desde muy lejos. Diga, al principio solo silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno de algo que ella no podía nombrar. Como tica pero más suave. Como si alguien estuviera respirando al otro lado, esperando. «Hola, ¿quién llama?» Y entonces la voz llegó. Mamá Dorothy se quedó inmóvil. Sus dedos apretaron el auricular hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Esa voz, ese tono, esa forma de pronunciar la palabra mamá, con la última vocal apenas susurrada, como cuando era niño y tenía miedo de la tormenta. James, sí, mamá. «Soy yo». Ella se sentó en la silla más cercana porque las piernas dejaron de sostenerla. Cole Kellhan, 23 años, soldado de primera clase del ejército de los Estados Unidos, destacado en el delta del Mekong, provincia de Continuité, NIG. República de Vietnam del Sur, declarado muerto en combate 6 días antes. Ella lo sabía porque 2 oficiales del ejército habían llegado a su puerta el martes por la mañana con sus uniformes planchados, sus rostros solemnes y una carta doblada en 3 partes que decía, con toda la frialdad burocrática que puede caber en un párrafo, que su hijo había fallecido el 14 de marzo de 1969, durante una operación de reconocimiento al sur del río Meadow, que había muerto como un héroe, que la nación le estaba agradecida. Ella había leído esa carta 8 veces. La había memorizado sin querer. Y ahora la voz de su hijo muerto estaba al otro lado del teléfono. «James, Dios mío, James, ¿eres tú de verdad? Soy yo, mamá, no te asustes, no te asustes». ¿Cómo podía no asustarse? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Dijeron que habías, lo sé, una pausa, lo sé lo que dijeron. Su voz sonaba rara, no asustada, no herida. Tranquila de una manera que no era natural en él. James era un chico nervioso, rápido para hablar. Esta voz era pausada, medida, como si cada palabra la eligiera con cuidado. «¿Estás bien? ¿Estás herido?» «Estoy bien, mamá». Pero los oficiales vinieron aquí, me trajeron una carta, decía que el 14 de marzo, que en el río, que, mamá, la interrumpió suavemente. «Necesito que escuches, tenemos poco tiempo. Esa frase la golpeó de una manera extraña, como si él supiera algo que ella no sabía, como si la llamada tuviera un límite que él conocía y ella no. «¿Poco tiempo para qué? James, ¿dónde estás?» «Dime dónde estás y yo no puedo decirte eso». «¿Qué? ¿Por qué no?» «Porque no cambiaría nada, una pausa más larga esta vez». Ella podía escuchar algo de fondo, no voces, no ruido de batalla. Algo más suave. ¿Agua? ¿Viento? ¿Mamá? ¿El gato sigue ahí?» Dorothy parpadeó. «¿Qué? ¿El gato? El naranja?» «¿Sigue viviendo debajo del porche?» Ella tardó un segundo en procesar la pregunta. «Sí, sí, el viejo Barney sigue ahí. Sale cada mañana cuando yo, bien, y algo en su voz cambió con esa palabra. Como si eso, específicamente, importara bien, James, no entiendo. ¿Para qué necesitas saber lo del gato?» Pero la línea ya tenía esa estática otra vez, más fuerte ahora. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, se cortó. Tono demacado. Dorothy se quedó sentada en esa silla durante 40 minutos con el auricular en la mano, esperando que volviera a sonar. No sonó, esa noche no durmió. Se sentó en la cocina con una taza de café que se enfrió sin que ella la tocara y repasó cada segundo de la llamada. La voz, las palabras, el gato, poco tiempo, no puedo decirte eso. ¿Habría sido un sueño? ¿Un delirio de una mujer al borde del colapso por el duelo? No, ella era una mujer práctica, de mesota, criada entre inviernos duros y silencios largos. No era dada a las alucinaciones ni a los sueños despierta. Y esa voz había sido real.
Había sido James. A las 6 de la mañana llamó a su hermana Ruth, me llamó anoche. Hubo una pausa larga al otro lado. Dorothy, Ruth, te lo juro, me llamó. Era su voz, exactamente su voz. Me preguntó por el gato. Cariño, el duelo puede. No fue el duelo. Fue James. Necesito saber cómo averiguar si esto es posible. Necesito hablar con alguien del ejército. Silencio. Dorothy, el ejército ya te dijo lo que pasó. El ejército me mintió. Y esa frase, dicha en voz alta por primera vez, cambió algo en el aire de la cocina, como si nombrarla la hiciera real. Como si todo lo que Dorothy había sentido desde el martes. Esa sensación de que algo no encajaba, de que la carta tenía un peso equivocado, de que los oficiales habían evitado sus ojos cuando hablaban, como si todo eso encontrara finalmente una forma. El ejército le había mentido, ella no sabía cómo todavía. No sabía por qué. Pero lo sabía en el lugar donde las madres saben las cosas que no pueden probar, y tenía razón. Pero todavía no sabía hasta qué punto. El lunes siguiente, Dorothy condujo hasta la oficina de reclutamiento del ejército en St. Paul. Era una mañana de finales de marzo. Gris y fría, con nieve vieja ennegrecida en las orillas de la calle. Entró con su bolso marrón colgado del brazo y la carta doblada en el bolsillo del abrigo. El sargento que la atendió se llamaba Mears. Era un hombre gordo de mediana edad con el sello del ejército detrás de él y una taza de café que no le ofreció a ella. Señora Callan, entiendo su dolor, pero los registros son claros. Su hijo fue declarado muerto en combate el 14 de marzo. Alguien me llamó usando su voz. Mears la miró de la manera en que los hombres de ese tiempo miraban a las mujeres cuando decían cosas que incomodaban. Con paciencia falsa. Con una lástima condescendiente que era más fácil de llevar que tomarse la molestia de escucharlas de verdad. Señora, los impostores que explotan a familias en duelo son una realidad desafortunada. Hay personas sin escrúpulos que, era la voz de mi hijo, su cerebro, bajo un estrés extremo, puede Sajentumayaus. Ella puso la carta sobre el escritorio. ¿Dónde está el cuerpo de mi hijo? Pausa. El proceso de repatriación puede tomar tiempo. Las condiciones en Vietnam. ¿Dónde está el cuerpo de mi hijo? Él recogió la carta sin mirarla. Le notificaremos cuando haya actualizaciones. Dorothy salió a la acera y se paró en el frío por un momento. El viento le golpeó la cara. Respiró. Mears no había podido decirle dónde estaba el cuerpo. En Oasis ningún representante del ejército podría hacerlo. Pero eso era lo que vendría después. Primero, el teléfono volvió a sonar. Few L.U.A.V.S. Las 2:15 de la tarde. Dorothy estaba en el jardín trasero podando los rosales muertos cuando escuchó el timbre a través de la ventana abierta. Entró corriendo, tropezó con el felpudo, agarró el auricular. ¿James? Hola, mamá, la misma voz, la misma calma extraña. El mismo sonido de fondo que ella ahora reconoció era como lluvia en la distancia, o tal vez estática de radio. Era difícil distinguirlo. James, ¿dónde estás? Fui al ejército y no pudieron decirme dónde está tú. Se detuvo. No podía decir esa palabra. No pudieron decirme dónde estás. Lo sé, otra vez esa frase, como si lo supiera todo. ¿Cómo lo sabes? Mamá, ¿recuerdas la caja de latón que papá guardaba en el taller? Ella frunció el ceño. La caja de herramientas de tu abuelo, debajo de la caja. En el suelo, hay una tabla suelta. Dorothy no dijo nada. ¿La recuerdas? James, yo, sí, creo que sí, pero hace años que no. Debajo de esa tabla guardé algo antes de irme. ¿Esto son o es cuando me alisté? Quería que estuvieras a salvo. ¿A salvo? ¿A salvo de qué? Una pausa, esa lluvia lejana de fondo. Si algo me pasaba, quería que tuvieras la verdad. Dorothy sintió el frío entrarle por los pies a pesar de que llevaba zapatillas. Un frío que no era del invierno. James, me estás asustando. Sé que sí lo siento, pero necesito que vayas al taller. Y necesito que no le digas a nadie lo que encontraste. Todavía no. ¿Puedes hacer eso? ¿A nadie? ¿Ni a Ruth?
a nadie. Ella quería protestar. Quería preguntarle por qué, quería entender. Quería que la llamada durara horas para poder convencerse de que él existía, de que estaba vivo, de que todo era un terrible error. Pero él habló primero. Mamá, hubo otros chicos. ¿Qué? Otros chicos que no volvieron, algunos de mi unidad. Pregunta por el nombre Bravo 7. Solo eso, Bravo 7, y estate atenta a lo que te digan. James, no entiendo. Te quiero. Mamá Lynn, la línea se cortó. Dorothy se quedó de pie en la cocina durante un buen rato. Luego se puso el abrigo, salió por la puerta trasera, cruzó el jardín congelado, abrió el taller que no había pisado desde que su marido murió 3 años atrás, y encontró la caja de latón debajo del banco de trabajo. Debajo de la caja, la tabla. Y debajo de la tabla, un sobre manila doblado en 4 partes. Con su nombre escrito a mano en el frente, Dorothy, para leer si algo pasa. Lo abrió sentada en el frío del taller, con la luz de la bombilla pelada meciéndose sobre su cabeza. Dentro había 3 cosas: una fotografía, una carta y un número de teléfono escrito en un papel de libreta con el nombre Thomas debajo. Tardó un momento en entender lo que estaba mirando en la fotografía. Cuando lo entendió, tuvo que agarrarse al borde del banco. Era James con su uniforme, con otros 5 soldados, todos jóvenes, todos sonriendo. El problema no era la foto en sí, pues el problema era la fecha escrita a mano en el reverso. 17 de marzo de 1969, 3 días después de su muerte oficial. Dorothy leyó la carta 3 veces antes de que las palabras dejaran de bailar frente a sus ojos. James la había escrito antes de partir. Era su letra inconfundible, esa caligrafía torcida hacia la izquierda que los maestros nunca pudieron corregirle. La fecha en la carta era octubre de 1967, 2 años antes. Y sin embargo, decía cosas que no deberían haber tenido sentido en ese momento y que ahora, en marzo de 1969, resonaban de un modo que la helaba. Decía que si algo le pasaba, no fuera a creer lo que le dijeran. Que en su unidad había cosas que no se podían hablar abiertamente. Que existía una operación que él había sabido por accidente, una noche en que se quedó en el campamento mientras los demás salían al pueblo, y que lo que escuchó detrás de la tienda de mando era algo que no debería haber escuchado. No daba detalles. Solo decía que si desaparecía, y si ella quería la verdad, debía llamar a Thomas, solo Thomas. Se apellidó. El número estaba ahí. Y decía una última cosa, al final de la carta, en letras un poco más grandes, como si quisiera asegurarse de que no se pasara por alto. Si alguien del ejército viene a preguntarte sobre estas páginas, significa que lo que temía era verdad. No les abras la puerta. Dorothy dobló la carta. Guardó todo en el sobre, volvió a la casa. Esa noche no llamó a Thomas. Necesitaba tiempo para pensar, para separar lo que sabía de lo que sospechaba, para encontrar la frontera entre una madre que no podía aceptar la muerte de su hijo y una madre que tenía razones reales para dudar. La fotografía era esa frontera. Un hombre no aparece en una fotografía 3 días después de haber muerto. No importaba el duelo, no importaba el shock. Eso era un hecho físico, inmutable, que no admitía interpretaciones. La pregunta era quién había tomado esa fotografía. Y cómo había llegado al taller de su casa en Minnesota. Esa noche, por primera vez desde que los oficiales llegaron a su puerta, Lolahan durmió. No bien, no profundamente, pero durmió, porque el miedo había dado paso a algo más firme. La rabia, mezclada con determinación, es un sedante más eficaz que cualquier pastilla. Y la rabia de Calen apenas estaba empezando a calentarse. A la mañana siguiente llamó al número. Sonó 4 veces, 5, 6, 7. Sí. Una voz masculina y joven, guardada. Thomas. Silencio. ¿Quién llama? Me llamo Dorothy Callan. Soy la madre de James Callan. Mi hijo me dio este número. El silencio del otro lado era de una calidad diferente al anterior. No vacío, lleno de algo que ella reconoció porque lo había sentido en la voz de James, miedo.
¿Un miedo controlado? Medido. ¿Pero miedo? ¿Cómo obtuvo este número? James me lo dejó en el taller, debajo de una tabla. Otra pausa. Largas, señora Callahan. Paró, empezó de nuevo. ¿Le dijeron que su hijo murió el 14 de marzo? ¿Y usted les creyó? Ya no. Oyó lo que podría haber sido un suspiro o podría haber sido alivio. No debería hablar de esto por teléfono. ¿Puede viajar? ¿A dónde? Chicago. Hay un hotel en el South Loop, el mar. Pregunta en recepción por una reserva a nombre de Hartwell. Venga sola. No le diga a nadie a dónde va. ¿Cuándo? El próximo martes, a las 3 de la tarde. Y señora Callahan, ¿sí? Si alguien la pregunta por qué viaja, diga que va a visitar a una amiga. Nada más, ¿entiende? Ella entendió más de lo que él creía. Entiendo. Colgó, se quedó mirando el teléfono. En ese momento, sin que ella lo supiera, el teléfono de su casa ya llevaba 4 días intervenido. El martes, Rory tomó un autobús a Chicago. No le dijo nada a Ruth, le dijo a su vecina, la señora Peralta, que iba a visitar a una antigua compañera de colegio. Se llevó solo una maleta pequeña y el sobremanila dentro de su bolso, cosido al forro interior con hilo de coser para que no se cayera. Moremorien era un hotel de los de antes, de ladrillo oscuro y ventanas altas. La alfombra del vestíbulo tenía un patrón rojo desgastado en el centro. Había un hombre mayor leyendo el periódico en un sillón junto a la puerta que no levantó la vista cuando ella entró, o eso parecía. En recepción, dijo el nombre Hartwell, el recepcionista, sin expresión, la dio una lave. Habitación 312, cuando llamó a la puerta de la 312, abrió un hombre joven. No tendría más de 25 años. Pelo oscuro, ojos cansados, la mandíbula de alguien que llevaba semanas durmiendo mal, vestía ropa civil. Llevaba la camisa arrugada como si la hubiera sacado de una maleta esa mañana. Señora Callahan, Thomas la hizo pasar. La habitación era pequeña, 2 sillas, una mesa, la cortina echada. Sobre la mesa había una carpeta de cartón marrón que él no tocó todavía. ¿Quiere agua? No, quiero saber qué le pasó a mi hijo. Thomas asintió. Se sentó, se pasó una mano por el pelo. Yo serví con James. Mismo pelotón, 5 meses, era buen soldado. Mejor persona. Lo dijo con la voz plana de alguien que ha aprendido a mantener distancia emocional de las cosas dolorosas o se rompe. Lo que le voy a contar, señora Callahan, no tiene documentación oficial porque la documentación oficial fue alterada. Lo que le voy a contar es lo que yo vi con mis propios ojos. Estoy escuchando. Bravo 7NO era un pelotón de combate regular. Era una unidad de reconocimiento encubierto. Operábamos sin insignias de identificación en zonas que no existían en los mapas oficiales. Nuestras misiones no estaban registradas en los archivos de la brigada. Ella lo miró fijamente. El 12 de marzo, 2 días antes de la fecha oficial de la muerte de James. Nuestra unidad fue desplegada en una aldea al norte del delta. La misión era documentar actividad enemiga. Pero cuando llegamos, se detuvo, cerró los ojos un segundo. La actividad no era lo que nos habían dicho. No era una operación enemiga, era una operación nuestra. Y lo que documentamos accidentalmente no era lo que el mando quería que fuera documentado. Dorothy no dijo nada, esperó y James era el que tenía la cámara, él tomó las fotos. Cuando el oficial al mando se enteró, la orden fue clara: neutralizar las evidencias. Neutralizar, Thomas la miró directamente. Señora Callahan, James no murió en combate. James fue declarado muerto para que desapareciera sin que nadie hiciera preguntas. El aire en la habitación cambió por vivo. Thomas abrió la carpeta, le pasó una hoja. Coordenadas, fechas, nombres en código. 5 de los 6 miembros de Bravo 7F fueron declarados muertos. Los registros dicen que murieron en 5 accidentes diferentes, en 5 lugares diferentes, en el transcurso de 3 semanas. Las posibilidades estadísticas de eso son imposibles. Tocó la carpeta.
El sexto miembro sobrevivió porque estaba hospitalizado con disentería cuando ocurrió todo. Y soy yo. Y me tomó 3 meses salir de Vietnam vivo. ¿Dónde está James? Pausa. Eso es lo que no sé con certeza. La miró, pero tengo una teoría. Y si la teoría es correcta, está más cerca de usted de lo que imagina. Pero eso no fue lo que más perturbó a Dorothy esa tarde. Lo que más la perturbó fue lo que Thomas dijo a continuación, casi como un añadido, casi como una nota al pie. ¿Ha recibido llamadas suyas? Dorothy tardó un segundo, sí 2. ¿Por qué? Thomas se quedó inmóvil. La miró de una manera diferente, como si esa respuesta hubiera cambiado algo en él. Señora Callahan, yo también las he recibido. Thomas le contó que la primera llamada llegó a finales de febrero, antes de que los oficiales llamaran a la puerta de Dorothy, antes de que nada fuera oficial. Me llamó a una cabina, el número que yo uso para esas cosas, un número que James no debería tener. Apretó los labios, me dijo que estuviera atento. Me dijo 3 palabras: cuidado con Hardwick. ¿Quién es Hardwick? El teniente coronel que comandó Bravo 7, el hombre que firmó las órdenes. ¿Y qué significa cuidado con Hardwick? Significa que Hardwick sabe que yo sobreviví. ¿Y qué sabe que yo sé lo que pasó? Dorothy procesó esto. ¿Y James? ¿Qué te dijo de sí mismo? Nada, ya la llamada duró menos de 1 minuto. ¿Y había algo raro en su voz? ¿Raro cómo? Thomas buscó las palabras, como si estuviera hablando desde detrás de algo. Un cristal o una pared. Claro y nítido, pero con eco. Como si el sonido viajara desde muy lejos y aún así llegara perfecto. Sacudió la cabeza, no sé explicarlo mejor. Dorothy sabía exactamente de lo que hablaba, había sentido lo mismo. Esa sensación de que la voz era completamente real y completamente imposible al mismo tiempo. ¿Crees que está vivo? Thomas tardó. Era la clase de pausa que dice más que cualquier respuesta. Creo que algo está tratando de comunicarse. Si eso es James vivo, James capturado, James en algún lugar que no podemos imaginar todavía, recogió la carpeta. No lo sé, pero sé que alguien quiere que sepamos la verdad. Y que ese alguien tiene información que solo James podría tener. Esa noche Dorothy durmió en el Meridian Arms. No se fue a casa todavía, necesitaba pensar. A las 2 de la madrugada, el teléfono de la habitación sonó. Levantó el auricular despacio. Mamá, esa voz, James, ¿llegaste bien? Ella cerró los ojos. Él sabía que había viajado, él sabía dónde estaba. En un hotel de Chicago, en una habitación que había reservado bajo un nombre falso, en una ciudad a la que había ido sin decírselo a nadie. ¿Cómo sabes que estoy aquí? Una pausa suave. Siempre sé dónde estás. Mamá, siempre lo he sabido. Eso debería haberla tranquilizado, y de alguna forma lo hizo. Pero también abrió algo en ella, una grieta de miedo distinto al que había sentido hasta entonces. No miedo de que él estuviera muerto. Miedo de lo que significaba que estuviera tan presente. Tan cerca con tan al tanto. James, ¿dónde estás físicamente? Puedo ir a buscarte. Todavía no. ¿Por qué? Porque si vienes ahora, los que me buscan a mí te encontrarán a ti, y eso no puedo permitirlo. ¿Quién te busca? La lluvia de fondo, más fuerte esta vez. O tal vez era estática de verdad. Las mismas personas que te dijeron que estaba muerto Hardwick. Silencio, luego, ¿quién te dijo ese nombre? Thomas, otra pausa. Está diferente, cargada. Thomas tiene que ser muy cuidadoso, más de lo que cree. Algo en su voz cambió por primera vez desde que empezaron las llamadas. Un filo, urgencia, dile que no vuelva a su apartamento en Chicago. Dile que use el plan barrio, ¿él sabe lo que es? ¿Plan B? ¿Qué plan B? James, ¿cómo sabes lo del apartamento de Thomas? ¿Cómo sabes qué? Mamá, la cortó con gentileza. Escúchame, lo que Thomas te mostró esta tarde, guárdalo. No lo copies, no lo fotografíes, no lo mandes por correo. Guárdalo y espera. ¿Esperar qué? Esperar a que yo pueda explicarte todo. En persona, ella contuvo la respiración. ¿Vas a volver?
La pausa más larga hasta ahora. El corazón de Dorothy estaba latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus propios oídos. Hay cosas que todavía no entiendo del todo. Pero sé que necesito que tú estés a salvo para que lo que grabé pueda salir a la luz. Eso es lo más importante, mamá, más importante que yo. No digas eso. Nada es más importante que tú, para ti no. Para el mundo sí. Una pausa y mamá, sí, mi amor. El gato Barney, le das de comer todos los días. Ella casi se ríe, casi llora. Todos los días. Le pongo una lata en el escalón de atrás, bien, esa satisfacción de nuevo. Como si eso fuera el ancla de algo, bien, y se cortó. A la mañana siguiente, cuando Dorothy bajó al desayuno del hotel y pasó frente a la habitación 312, la puerta estaba entreabierta, entró, la habitación estaba vacía. La carpeta se había ido. Thomas se había ido. Solo quedaba una nota sobre la mesa, doblada en dos, plan B activado, cuídese, y debajo, en letra diferente, como si alguien hubiera añadido algo después, no confíe en el hombre del sillón rojo del vestíbulo. Dorothy bajó las escaleras a paso rápido, cruzó el vestíbulo, el sillón junto a la puerta estaba vacío. Pero el periódico del hombre Mayo todavía estaba doblado sobre el reposabrazos, lo tomó sin pensar, como si fuera suyo. Más tarde, en el autobús de vuelta a Minnesota, lo desdobló. Era de hacía 3 días. Las páginas estaban en orden excepto por una que alguien había marcado con un círculo a bolígrafo negro. Era un artículo breve, sin foto. 7 líneas en la sección de Noticias Nacionales. El titular decía, 5 ex militares muertos en accidentes no relacionados en los últimos 2 meses. Debajo del círculo, alguien había escrito a mano una sola palabra. Bravo 7. Dorothy llegó a casa un martes por la tarde. La señora Peralta la vio llegar desde la ventana y salió a saludarla antes de que abriera la puerta principal. Dorothy, me alegra que hayas vuelto. Pasó algo raro ayer. Dorothy se volvió hacia ella. Un hombre estuvo mirando tu casa. No sé cuánto tiempo llevaba ahí cuando lo vi, pero estaba en el coche aparcado frente al Cerezo, ese azul marino. Cuando me asomé a la ventana y le miré, se fue. Dorothy miró la calle, el coche no estaba. ¿Viste su cara? No bien. Llevaba sombrero. Pero sí vi que tenía prismáticos. Esa noche Dorothy recorrió la casa lentamente, revisó las ventanas, las puertas. El taller no encontró nada fuera de lugar. Pero había algo en el aire, una calidad diferente, como si el espacio hubiera sido habitado en su ausencia. Puso él sobre manila debajo de las tablas del parca del cuarto trastero Nosen el taula. Había aprendido la lección. Durante las siguientes 2 semanas no recibió ninguna llamada de James. Las noches se hicieron muy largas. Empezó a dudar. No de lo que había escuchado, eso estaba demasiado arraigado en ella para ceder, sino de su propia cordura. De la posibilidad de que hubiera tejido un tapiz de significados donde solo había casualidades, la foto con fecha posterior. Las llamadas, Thomas, el periódico en el autobús. ¿Y si todo era una serie de coincidencias que su mente rota de duelo había unido para no tener que afrontar lo inevitable? ¿Y si James estaba muerto de verdad? Lo pensó a las 3 de la mañana de un miércoles de abril, sentada en la cocina con la lámpara encendida, mirando el teléfono negro sobre la mesita, y entonces sonó. Mamá, sé que has estado esperando. Ella cerró los ojos. El alivio fue tan físico que tuvo que apoyar una mano en la mesa. James, sé que fue mucho tiempo. Lo siento. ¿Estás bien? Hay cosas que me cuesta explicar. Una pausa. Hay cosas que me cuestan entender a mí mismo. Eso era nuevo. Hasta ahora había sonado seguro, informado. Esta vez había algo distinto, vulnerabilidad. La vulnerabilidad de alguien que enfrenta algo que excede sus categorías. ¿Cosas? Las llamadas silencio, no siempre sé cómo las hago. Dorothy no entendió eso. ¿Como que no sabes cómo las haces? Marcas el número y no es así de sencillo. Otra pausa, esta más larga. A veces me despierto y sé que hablé contigo, pero no recuerdo haber marcado. No recuerdo el momento exacto en que empezó.
Es como si la conversación ya hubiera ocurrido y yo solo estuviera dentro de ella. Ese frío otra vez no de invierno. De algo más profundo. James, ¿dónde estás físicamente en este momento? Eso es lo que no puedo responderte con certeza. Como que no puedes, o estás en un lugar o estás en otro. Debería ser así de simple, pero ¿vaciló? Era la primera vez que lo oía vacilar en semanas. Mamá, ¿recuerdas cuando era pequeño y tenía esa fiebre muy alta? 8 años, creo. La fiebre que me duró 5 días. Por supuesto que la recuerdo. Estuviste en cama una semana. Durante esa fiebre, soñé que estaba en 2 lugares al mismo tiempo. En mi cama y también en el jardín, y podía ver las 2 cosas con igual claridad. Cuando le conté al médico, él dijo que era la fiebre, una pausa. Ahora siento algo parecido, pero no tengo fiebre. Dorothy guardó silencio un momento muy largo. ¿Qué me estás diciendo, James? Te estoy diciendo que lo que te cuente sobre dónde estoy puede no ser lo que esperas escuchar. ¿Y qué necesito que estés preparada para eso? ¿Preparada para qué? Pero esa noche la línea se cortó antes de que pudiera responder. Y eso, precisamente eso, fue lo que hizo que Dorian empezara a buscar en una dirección diferente, no en los archivos militares, no en los registros oficiales, sino en algo que nunca habría considerado antes de esas llamadas. Había una mujer en el condado. La señora Alelemos tenía 72 años. Vivía sola en una granja a las afueras de Elk River. Y durante décadas la gente del pueblo la había llamado excéntrica, o algo peor cuando querían ser crueles. Pero en tiempos de guerra, varios padres de la región habían ido a verla. Y lo que ella les había dicho, según los rumores, había resultado correcto. Dorothy no era una mujer que creyera en esas cosas, nunca lo había sido. Fue de todas formas. La granja de Ellen Voss era un edificio de madera que había conocido mejores décadas. El jardín estaba lleno de hierbas que Dorothy no reconoció. La puerta era verde, un verde que el tiempo había oxidado casi hasta el negro. La mujer que abrió era pequeña, delgada, con el pelo blanco recogido en un moño apretado y ojos de un gris claro que te miraban como si ya supieran lo que ibas a decir. Señora Callan, Dorothy frunció el ceño. No nos conocemos, no. La anciana se hizo a un lado para dejarla pasar. Pero sí sé que viene por su hijo. La cocina de Eleanor Voss solía a hierbas secas y a leña. Había un gato naranja durmiendo sobre el alféizar de la ventana. Dorothy lo miró, luego miró a la anciana. ¿Cómo se llama ese gato? Eleanor Voss la miró con una expresión que podría haber sido diversión o podría haber sido otra cosa. Barney. El mundo se detuvo un segundo. Siéntese, dijo la anciana. Se sentaron a la mesa de la cocina. Eleanor puso té delante de Dorothy sin preguntarle si lo quería. Su hijo la llama por teléfono. ¿No era una pregunta? Sí. Y usted quiere saber si está vivo. Si la anciana envolvió su taza con las 2 manos y miró por la ventana un momento. El gato naranja seguía durmiendo. La respuesta a esa pregunta depende de lo que usted entiende por vivo. Dorothy apretó la mandíbula. Entiendo lo que cualquier persona entiende, eso creía también. Elena la miró. Señora Cale, le he conocido otras madres en su situación. Madres que reciben mensajes de hijos que el mundo da por muertos y aprendido, con los años, que hay 2 tipos de mensajes. ¿Les? Los primeros vienen de hombres que están vivos en algún lugar y que no pueden comunicarse directamente, pero que encuentran la manera. Hizo una pausa, los segundos son otra cosa. No puedo decirle exactamente qué cosa. Solo le puedo decir que la diferencia entre los 2 está en los detalles, en lo que el mensajero sabe que no podría saber, en cómo el tiempo funciona alrededor de las conversaciones, en si el que llama parece anclado al presente o al pasado. Dorothy pensó en las llamadas, en la precisión de James, en cómo sabía dónde estaba ella, en cómo sabía del apartamento de Thomas, en cómo no recordaba haber marcado. ¿Cuál de los 2 tipos es mi hijo? Eleanor Voss la miró un largo tiempo. Eso es lo que me pregunta usted a mí, pero creo que usted ya sabe la respuesta. Silencio. Y si no lo sabe todavía, la próxima llamada se la dará.
Ti se fue de la granja de Eleanor. Vos con el té a medio terminar y una sensación que no tenía nombre en el vocabulario que conocía. No era miedo exactamente, no era esperanza. Era algo en el espacio entre los dos, ese lugar donde viven las verdades que no caben en ninguna categoría familiar. Manejó de vuelta a casa con las dos manos muy firmes en el volante. Esa noche no puso la radio. No encendió la televisión. Se sentó en el salón con la única luz de la lámpara pequeña y esperó. El teléfono sonó a las 9:47. Levantó el auricular antes de que terminara el primer timbre. James, mamá, y algo en su voz era diferente esta vez, más cercano. Como si la distancia entre los dos hubiera disminuido de algún modo. ¿Te has pasado el día pensando? Sí, y fuiste a ver a alguien. Sí, ¿qué te dijo? Dorothy respiró. Me dijo que la respuesta depende de lo que uno entiende por vivo. Una pausa larguísima. Es una mujer sabia, James. Su voz no temblaba. Quería que no temblara y no tembló. Necesito que me digas la verdad. La verdad completa. Sin protegerme lo silencio, hay una parte de mí que está en algún lugar que no puedo identificar claramente. Hay otra parte que puede hablar contigo, que recuerda todo, que sabe lo que pasa en el mundo. Pausa, no sé si eso es estar vivo o es algo diferente, solo sé que puedo llamarte. Y que mientras pueda llamarte, hay cosas que importan. Hay cosas que tengo que proteger. ¿Qué cosas? Las fotos que tomé, las páginas de notas que Thomas tiene. Lo que Bravo 7 documentó. Una pausa. Hay 11 familias, mamá. 11 familias a las que les dijeron que sus hijos habían muerto en combate cuando no fue así, cuando fue algo distinto. Esas familias merecen saber. ¿Qué fue lo que documentó tu unidad, James? Nunca me lo dijiste. La lluvia de fondo, más presente que nunca. Una operación de eliminación que no debería haber existido. Que no existe en ningún archivo. Harke Hardy coordinó con 2 oficiales más cuyos nombres tengo apuntados. Una pausa. Si esa información sale a la luz, las 11 familias tendrán respuestas. Los hombres responsables tendrán que responder. Y yo, se detuvo. ¿Y tú qué? Yo creo que podré descansar. Esa frase. Esa frase cayó en el salón de Dollihan como una piedra en agua quieta. No dijo podré volver. No dijo podré salir de donde estoy. Dijo podré descansar. Dorothy, que era una mujer práctica de Minnesota que no creía en cosas que no podía ver, entendió. Entendió de una sola vez, como cuando se enciende una lámpara en un cuarto oscuro y de pronto lo ves todo. James dijo con una voz que era completamente suya, completamente tranquila. ¿Cuándo pasó de verdad? ¿Qué pasó el 14 de marzo? La pausa más larga de todas. Pero cuando habló, su voz no era de un soldado. Era de un chico de 22 años que amaba a los gatos que dormían debajo de los porches y que guardaba cosas importantes debajo de las tablas de los talleres y que siempre pronunciaba mamá con la última vocal apenas susurrada. Pasó rápido, mamá. Eso es lo que importa. Fue muy rápido. Dory cerró los ojos. Tuvo miedo, al principio, una pausa suave, luego no. Luego pensé en Teaser y en Barney y en el jardín en verano. Y dejé de tener miedo. Ella no lloraba. Había llorado tanto en esas semanas que el cuerpo había decidido, en su sabiduría silenciosa, que esa noche no era para eso, esa noche era para escuchar. ¿Por qué las llamadas? Entonces, si ya, porque había cosas sin terminar, hay 11 familias. Hay una verdad que alguien guardó en una caja debajo de una tabla. Y mientras eso no salga a la luz, no puedo, buscó la palabra. No puedo irme del todo. ¿Y si lo saco a la luz? Si consigo que alguien lo publique, que llegue a las familias, entonces esto termina. Termina como una última pausa. La lluvia de fondo se fue apagando, como una radio que alguien va bajando poco a poco. Termina bien, mamá, te lo prometo. Termina bien, llevó 3 meses. 3 meses de cartas cuidadosamente redactadas enviadas desde oficinas de correos distintas. 3 meses de llamadas desde cabinas telefónicas a periodistas que primero colgaban y luego, cuando ella enviaba los documentos, llamaban de vuelta. 3 meses de encontrarse con Thomas 2 veces más en ciudades distintas,
en hoteles distintos, entregándole copias de los documentos que él a su vez canalizaba a través de canales que Dorothy nunca conoció en detalle. Un periodista del Washington Post recibió el material completo en julio de 1969, no publicó de inmediato, verificó durante 6 semanas, habló con Thomas. Habló con el sexto miembro de Bravo Mi-7 que dormía en un cuarto de hospital en Illinois. Habló con una fuente dentro del ejército que tenía sus propias razones para querer que la verdad saliera. El artículo salió en septiembre, no fue en la primera página. Fue en la cuarta, en la sección nacional, con un titular contenido que decía más de lo que prometía, pero bastó. Bastó para que las 11 familias lo vieran, para que los abogados llamaran, para que 3 congresistas pidieran una investigación. El teniente coronel Hardwick se retiró del ejército en octubre bajo circunstancias que el comunicado oficial llamó personales. Nadie fue procesado, nadie fue a la cárcel. Eso era 1969, y había verdades que el país todavía no estaba listo para mirar de frente, pero las 11 familias recibieron cartas. Cartas sin membrete oficial, sin lenguaje burocrático, con la verdad escrita en el único idioma que importa, claro, directo, humano. Sus hijos no habían muerto como cobardes ni como accidentes. Habían muerto porque sabían algo que alguien no quería que se supiera. Habían muerto como testigos. Dorothy Kalinka publicó su nombre en ningún lugar, Thomas tampoco. El periodista guardó sus fuentes. La noche en que el artículo salió, Dorothy se sentó en el salón con el periódico doblado en el regazo y esperó. No sabía exactamente qué esperaba, quizás la llamada, quizás el silencio definitivo. El teléfono no sonó esa noche, ni la siguiente, ni en toda la semana. A los 10 días, cuando ya había aceptado el silencio como la respuesta, ocurrió algo que no esperaba. Barney, el gato naranja que llevaba años durmiendo bajo el porche, subió los escalones de la puerta trasera por primera vez que Dorothy podía recordar. Siempre había comido en el escalón, pero nunca había entrado. Esa mañana llegó hasta la cocina, caminó hasta el medio de la habitación, se sentó y la miró. Dorothy lo miró de vuelta. El gato parpadeó una vez, lentamente, y luego se dio la vuelta y salió. Ella se quedó sentada un momento. Y luego, de un modo que no podía explicar, sonrió. Fue la primera vez que sonreía desde el martes de marzo en que 2 oficiales de uniforme planchado llamaron a su puerta. No hubo más llamadas. Pero tampoco hubo más dudas. Años después, cuando alguien le preguntaba cómo había sabido que era real y que no, Dioran siempre respondía lo mismo. Decía, las madres lo saben. No siempre saben el qué o el cómo o el cuándo, pero siempre saben el sí. Y si le preguntaban si creía que su hijo había logrado lo que quería, que había descansado, que se había ido del todo de la manera que él prometió. Buena, ella siempre tardaba un momento antes de responder. Y luego decía, el gato me lo confirmó. Nadie que la conocía se atrevía a reírse. Porque la gente que había visto los ojos de Lorraine al decirlo sabía que no estaba siendo sentimental. Estaba siendo precisa. Y la precisión, como le había enseñado Minnesota y los inviernos largos y un hijo que hablaba con la última vocal apenas susurrada, era la única honestidad que valía la pena. Pero hay una última cosa. Una cosa que Dorothy nunca le contó a nadie, ni a Ruth, ni a Thomas, ni al periodista. Una cosa que se llevó durante décadas como se llevan las piedras en el bolsillo, discreta, pesada, siempre presente. En la última llamada, la noche en que James le dijo que terminaría bien, cuando la lluvia de fondo se apagó y la voz se fue apagando con ella. Hubo un momento, en el silencio antes de que cortara, en que Dorothy escuchó algo más, eran voces. No muchas, 3 o 4, jóvenes, masculinas, y se escuchaba entre ellas algo que podría haber sido una risa contenida. El tono relajado de personas que están en un lugar que no es urgente, que no es oscuro, que no es ningún lugar que Dorothy conociera en la tierra. Y entre esas voces, por menos de un segundo, escuchó a James decirle a alguien, «Es ella, es mi mamá». Y la otra voz respondió, «¿Le dijiste lo del gato?» Y James respondió, con una risa suave que Dorothy había escuchado toda su vida en esa cocina en East Yard, en esos inviernos largos, se lo dije. Y la línea se cortó. Y Doreen,
se quedó sentada en su salón de Minnesota, con el auricular en la mano y el periódico en el regazo, escuchando el tono de Marcado durante mucho tiempo. Y el tono de Marcado no le pareció vacío. Le pareció, por alguna razón que nunca pudo articular del todo, que era el sonido más lleno que había escuchado en su vida. Esta historia es ficticia, creada únicamente con fines de entretenimiento. Aunque se inspira en el contexto histórico de la Guerra de Vietnam, los eventos, personajes, unidades militares y situaciones descritos en esta narración no son reales. Cualquier semejanza con personas vivas o fallecidas es pura coincidencia.